Vecina, vecino, fíjese entre zombúes. Vecina, vecino, comenzamos un nuevo lunes. Meta mate y bizcocho porque hay olor a lunes. Tranqui, pan, que cuarto bus a los lunes. Lunes, 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 lunes. Vuelve Julio, Juanjo y Santi, después de 5 años regresan a acompañarte. Vuelve la ensalada de rusa en su quinta temporada. No se alarmen, que no hay ningún problema. Ingeniero Gianfranco, encargados del sistema, nos acompañan en este nuevo año. Nuestro columnista top, Danilo y Bernardo. Pone quinta y acelera que vuelve a los lunes. Tranqui, papel, cuarto, un gusto, ensalada de los lunes. Lunes, lunes. Desde las radios de Punta de Rieles, para el Cuarto Ombú, producción colectiva. Esto se iba a dar el lunes siguiente a las elecciones primarias de Argentina. Como para arrancar la entrevista, ¿cuál es el gran resultado que se ve en las elecciones, en los datos de la interna? Bien. Como primer dato, digamos, como primera reflexión, el resultado de las internas lo que deja es un voto castigo importante para el gobierno de Macri. O sea, el gobierno en todo este tiempo jugó a plantear una polarización entre el pasado kirchnerista y el supuesto futuro, que era el gobierno, donde si bien la situación actual no era tan buena, había, digamos, una perspectiva de una mejora, ¿no? Bueno, lo que sucedió es que las encuestas se equivocaron. La mayoría de las encuestas daba una ventaja del 5% para el bloque kirchnerista, para Alberto Fernández, candidato kirchnerista. Y el resultado de las PASO es que de una diferencia de casi 6 puntos, 15,99%, más del 48% para Alberto Fernández contra el 32% y pico del macrismo. Bueno, lo que deja como primera reflexión es que por la vía de la candidatura de Alberto Fernández se procesó un voto castigo, un voto antimacrista, que fue más amplio, porque si tenemos en cuenta de que el gobierno, que los oficialismos en Argentina, hay que tener en cuenta que por el manejo que hay del Estado, de los aparatos, de las cajas provinciales, todo eso, es muy duro que un oficialismo que va por la reelección se quede solamente con el 33%, con el 32%. O sea, pero bueno, como primera reflexión, lo que deja es esto, es un voto castigo contra el gobierno. Específicamente el tema de encuestadoras, ¿no lo previeron no tuvieron las herramientas o por qué se dio? El tema de las encuestadoras, porque los daban ahí, como vos contabas recién, casi cabeza a cabeza. Sí, el tema de las encuestadoras, viste que hoy en día está muy cuestionado el método, la metodología, porque se han equivocado en reiteradas ocasiones en distintos procesos. Se equivocaron en Inglaterra en predecir el Brexit, se equivocaron en la elección de Estados Unidos en predecir de que ganaba Hillary Clinton y ganó Trump, se equivocaron en otros lugares. Lo que existió en Argentina fue un fenómeno de voto también que tiene que ver con un voto oculto, secreto, quizá de un sector de la población que después de toda la propaganda que se hacía contra el kirchnerismo, no decía que lo iba a votar, porque la propaganda antikirchnerista todos estos años estuvo muy centrada en el problema de la corrupción, por ejemplo. Entonces hubo un sector importante de la población que no perdió el voto al kirchnerismo, pero evidentemente hubo sectores
sectores de la población y sobre todo en las grandes ciudades, en las provincias importantes, hubo un voto urbano. Yo te voy a proponer una cosa, Santi. Hagamos un pequeño cortecito si querés, Jessy. Son 2 minutitos y seguimos con la entrevista con Damián, porque tenemos que arreglar un pequeño desperfecto que tenemos. Un ruidito ahí, dale, poneme una música de ambiente y ya volvemos. Solucionado otro problema técnico. Estamos al aire, es lo importante. Nada, habíamos quedado, Damián, en cuál fue la primera lectura, cuáles fueron los ganadores. Macri responde con una conferencia de prensa el día 12, planteando casi que, digamos, el problema del golpe de mercado que se estaba dando, de llevar el dólar de 45 a 61 pesos, era un problema de que la gente había votado por un candidato populista, ¿no? Claramente no haciéndose cargo de que la situación económica ya era dramática, sino que descargando e incluso pidiendo autocrítica al candidato que lo venció por 16 puntos, ¿no? Desde ese punto de vista, el macrismo desde el día 1, post paso, tiene un dilema que es: o Macri se perfila como un estadista, como un político, digamos, que lo que quiere es que no se incendie todo y llevar a una transición tranquila, o se pone el saco de candidato y sigue polarizando con la expectativa de poder ganar. Desde el día 12 de agosto para acá el dólar pasó de 45, ahora bajó a 59, pero llegó a estar el viernes en 62 pesos. Hubo en las 2 últimas semanas retiros de dólares en los bancos por parte de pequeños y medianos ahorristas por más de 6.000 millones de dólares. Hay una situación de fuga de capitales que es importante. Hay una situación de todos los capitales especulativos que estaban en la Argentina, que habían venido a ser, digamos, la bicicleta financiera, lo que se conoce como carry trade. Es decir, los fondos especulativos que traen dólares, los cambian por pesos y claro, se ponen esos pesos en títulos del Banco Central a una tasa de interés alta. Hoy en día la tasa de interés de referencia del Banco Central argentino es 80%. Eso es una tasa exorbitante. Para que la audiencia se haga una idea, la tasa de interés del Banco Central uruguayo es 8%. En general la tasa de interés acompaña la inflación. En el caso argentino la tasa de interés está en 80%, lo cual incluso hace prever de que la inflación tienda. Hoy en día la inflación son 55%, pero tiende cada vez que se devalúa el peso hacia 60, 70, 80, e incluso hay un riesgo de espiralización de la inflación y que derive en una hiperinflación como la de 1989 sufrió el gobierno de Alfonsín. La situación en las últimas 2 semanas es esta: es el gobierno intentando aplicar medidas que el gobierno mismo planteaban de que eran populistas, de que eran kirchneristas, como el control cambiario. Ayer salió un decreto del Banco Central planteando el control de cambios. Los pequeños ahorristas, las personas físicas, solamente podrán comprar $10.000 por mes. Es decir, que es un cepo importante para la clase media alta, digamos. A la clase media y media baja no le afecta, digamos, porque no hay una capacidad de ahorro hoy en día en Argentina de $10.000. Sí, no le afecta en el día a día, ¿no? No, claro. No te afecta en el sentido de comprar los dólares. Claro, macroeconómicamente. Claro, porque en el caso del kirchnerismo, cuando aplicó el cepo, era una restricción total. Vos querías ir a comprar dólares y solamente podías comprar $1.000 por mes y tenías que firmar un montón de formularios en la FIP.
Hoy en día el límite está en $10.000. Los bancos y las entidades financieras y las empresas que quieran comprar dólares tendrán que pedirle permiso al Estado. Y lo otro que impuso ayer Macri por decreto es la exigencia a los exportadores que liquiden las divisas en un plazo de 5 días. Los commodities 15, creo. De los commodities 15 y algunos otros le da un plazo hasta de 6 meses. Pero es una medida importante porque el problema que tiene el Estado y el gobierno argentino hoy en día es que no encuentra la manera de recrear la oferta de dólares. Es decir, hay una necesidad importante de dólares en el mercado y el único que los está ofertando es el Banco Central. Entonces, si el único que oferta los dólares es el Banco Central y la necesidad, la expectativa y el repudio al peso es cada vez más intensa, es posible que se desate una mega corrida cambiaria en el sentido de que grandes masas de capitales que estaban en pesos quieran irse al dólar y eso genere otro empuje devaluatorio, inflacionario, etc. Esto es lo que intenta contener Macri con las últimas medidas que ha tomado. Desde el punto de vista de la economía y del salario y del bolsillo popular, digamos, las medidas son parches. El poder de compra de los trabajadores ha caído en un 40% en los últimos 3 años. La situación es angustiante, hay 4 millones de nuevos pobres. Es una situación compleja. El Fondo Monetario está monitoreando toda la política económica. Recordemos que Argentina tiene el modelo de Macri se basó en la apertura de la economía y en la toma indiscriminada de deuda, y cuando ya no pudo tomar más deuda por agentes privados, tomó deuda con el Fondo Monetario por 57.000 millones de dólares. Es decir, hoy Argentina tiene una crisis de deuda muy importante, tiene una deuda pública y una deuda externa que es del 105% de su Producto Bruto Interno. Es mucha plata. Y desde ese punto de vista, bueno, lo que está planteado, tanto con este gobierno que ya se termina, como con el que viene, que seguramente será de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, es cuáles son las salidas para el pueblo, en el sentido de que el gobierno peronista que viene ya aseguró que pagará la deuda. Entonces, pero con los números que vos estás tirando de deuda, claro, el problema es que es una deuda que se torna impagable, porque por ejemplo uno de los efectos catastróficos del macrismo y de la tasa de interés tan alta durante tanto tiempo es que murió la industria, por ejemplo. O sea, el 83%... ¿Quién va a invertir en la industria si invierto guita en un banco y en 6 meses gané 50 veces más en pesos? Claro, estimularon mucho la timba financiera y los empresarios que podían tener un capital para invertir en un emprendimiento productivo preferían invertirlo en la timba financiera, que en 6 meses hacían tanta tasa de interés en pesos que después la cambiaban por dólares y le ganaban 30% en dólares. Por Y los costos son... y los costos son mínimos y la plata está trabajando ahí en el banco y o sea, es una forma de capitalismo totalmente ocioso. Desde ese punto de vista, también el modelo del macrismo golpeó sobre las pequeñas y sobre las medianas empresas. Una tasa de interés alta no solamente es un problema porque el empresario quiere invertir en esos títulos del Banco Central, sino porque para descontar un cheque, por ejemplo, hoy en día para descontar un cheque un empresario pyme tiene 150%. Es decir, una carga que es imposible de solventar por un empresario. Para que ustedes se hagan una idea, el 83% a 2015 de la mano de obra la creaban las pymes. Y desde 2017 a 2019 se funden 40 empresas por día en Argentina. Es decir,
se pasó de una desocupación del 6,5% a una desocupación de 10 y pico, casi 11. Casi se duplicó. Casi que se duplicó. Hay 4 millones de nuevos pobres. O sea, es una situación social que es catastrófica ya. Tiene características y ribetes altamente catastróficos. Y el problema no es que... tiene una perspectiva de solucionarse. Porque estas medidas que impuso ayer el domingo el Ministerio de Economía no son pero ni cercanos a reactivar la economía, ni simplemente vos decís que es aguantar un mal peor. Claro, lo que hicieron Mal fue mayor. Poder, digamos, parar la sangría de dólares. Parar la sangría de dólares que se estaban yendo todos los días porque no había ningún control. Es decir, vos sos dueño de un fondo de inversión, podés ir cuando querés a Argentina, poner la plata donde quieras, sacarla cuando quieras, no hay control. Incluso es una situación loca en el sentido de que en los países centrales, donde no son socialistas, digamos, son grandes países capitalistas, existe el control financiero. En Estados Unidos, después de la crisis de 2008, se instrumentaron controles financieros. O sea, porque la entrada en masa de capitales por 10.000 millones de dólares y la salida por 10.000 millones de dólares desestructuran toda una economía, pulveriza el salario, pulveriza la moneda. Que tuvo que hacer, digamos, el gobierno federal, ¿no? Claro, en Estados Unidos hubo una quiebra de bancos y el gobierno tuvo que rescatar los bancos. En Argentina, si no aplicaban estas medidas, los bancos también podían quebrar. Incluso hay una situación que se está dando hoy en día. La semana pasada, el miércoles, el ministro de Economía anunció el reperfilamiento de la deuda. Que reperfilamiento en realidad no existe. Los principales diarios financieros del mundo, como el Financial Times y el Wall Street Journal, pusieron en su tapa: Argentina declara su 9º default en su historia. Hoy en día es una situación donde el gobierno, inéditamente, es el primer gobierno en la historia que defaultea su propia deuda. En general siempre es un gobierno que viene, que ve que ya no puede pagar y que defaultea deuda de los gobiernos anteriores. En el caso de la Rúa, en el 2001, cuando lo que se defaultea es toda la deuda de Cavallo, de Menem, la de Alfonsín, la de la dictadura. En el caso de Macri, en 3 años y medio se endeudó tanto que antes de terminar defaultea su propia deuda. Sí, incluso el préstamo ese de 50 y pico de millones miles de millones de dólares se explica para que lo entendamos todo. Que el FMI ni siquiera estaba en condiciones de dárselo a la Argentina, pero hubo tanta presión política desde Trump, desde el lobby de Europa, desde China, que se lo terminan dando. ¿Sí? Explicarle a las oyentes y a los oyentes. Exactamente. Una de las marcas importantes que trazó esta elección PASO es que el gobierno pudo mantener en los niveles que mantuvo el dólar por julio y agosto, junio, julio y el mes de agosto, porque, como dijo Alberto Fernández y otros dirigentes, fue la campaña electoral más cara de toda la historia, porque la solventó el Fondo Monetario también, porque el Fondo Monetario, a través de dar ese mega préstamo de 57.000 millones de dólares, también hizo de que el gobierno no defaulteara antes y no tuviera que devaluar antes, porque la situación ya venía siendo catastrófica, pero por presión de Donald Trump, para mantener, digamos, un eje de centro derecha en la región que pudiera ser aliado de su propio gobierno, presionó incluso a las autoridades del Fondo Monetario, incluso planteándoles de que si el fondo no tenía la plata para realizar el préstamo, que el Tesoro estadounidense podía hacerlo. Entonces ahí hay una clara injerencia de la política. No solamente todo es tecnicismo
económico, sino que detrás del préstamo del Fondo Monetario estuvo Interés político. el interés Bien político marcado. concreto de Donald Trump, que quería un gobierno centro-derecha que sobreviviera como el de Macri, para hacer este eje que hace con Bolsonaro, que hace con Duque en Colombia, con Abdo en Paraguay, con Piñera en Chile. Bueno, hay todo un entramado que es lo que hoy se llama el Grupo de Lima, que por ejemplo está presionando o que presionó para la intervención norteamericana en Venezuela. Bueno, todo ese eje es lo que Trump también puso en cuestión cuando planteó, no, hay que mantener a Macri en Argentina, cueste lo que cueste, y si cuesta 57.000 millones de dólares, lo vamos a hacer. El problema es que le salió mal. Claramente el gobierno pierde por 16 puntos y se desata una mega corrida cambiaria con una gran devaluación de casi el 30%, con esta cuestión del default, de la deuda, con los controles cambiarios. Bueno, toda la situación que ya conté y que hace que sea incluso complicada la perspectiva para el gobierno para llegar hasta diciembre, porque lo que hizo Macri ayer es ver si puede llegar hasta diciembre, ya no ver si puede ganar las elecciones. Es muy gracioso que el decreto dice que son medidas temporales. Claro, le quedan 3 meses, ¿no? Se va el 10 de diciembre Macri. Pero bueno, la situación es complicada en Argentina, en Uruguay repercute, va a haber menos turismo el próximo verano. Las exportaciones uruguayas caen en competitividad por el tipo de cambio, porque la competitividad del tipo de cambio uruguayo está bastante deteriorado con respecto a Argentina y a Brasil, que ya devaluaron. Incluso Brasil también devaluó bastante fuerte. Entonces, la situación, y encima en Uruguay estamos también con una campaña electoral, con candidatos que plantean que hay que hacer reformas en la seguridad social, que hay que hacer un ajuste fiscal, que hay que hacer una reforma laboral, que hay que hacer una reforma jubilatoria, y que plantean muchos, esto, de que el dólar está atrasado, somos un país caro en dólares. ¿Y cómo puede...? Las grandes presiones también de los agroexportadores. Exactamente, el movimiento Un Solo Uruguay. El movimiento Un Solo Uruguay hace 1 año y medio que es un protagonista importante, digamos, en la política uruguaya, en el sentido de plantear, bueno, queremos una política agro-friendly, amigable con el agro, para poder exportar. Vendemos dólares. Claro. Vamos a vendernos los ojeros, los celuloseros y los frigoríficos son el 80% de lo que se va de Uruguay. Exactamente. Sí. Y han caído las exportaciones. Son los que bancan los gobiernos también. Exactamente. Y han caído las exportaciones porque la moneda uruguaya no está competitiva. Eso es algo que es real. Lo que no dicen cuando plantean liberalizar el tipo de cambio, es decir, llevar el dólar a 40, 45 pesos, es que eso repercute en la inflación, porque el consumidor, el trabajador que va al supermercado, muchas veces consume productos que son importados. Al haber un peso más devaluado, todo producto que se exporta sale más caro, porque hay que juntar más pesos por cada dólar. Entonces eso se traduce, y como las patronales no quieren perder, hay concentración de la oferta entre los distribuidores, entonces eso se traduce al bolsillo del trabajador. Claro, viene de consumo más caro. Bueno, que será toda una lucha ver qué tanto pueden llevar ese programa a cabo, y va a depender de otros factores, pero bueno, son algunas de... Yo escuchaba algunos, no es por hacer periodismo de periodistas, pero algunos comunicadores y comunicadores, ahora está más barato Argentina, hay que aprovechar de Argentina. Yo por adentro decía, pero ¿qué tenés en la cabeza? Pasto seco tenés. ¿Te das cuenta que se viene abajo la economía argentina y vos estás pensando en ir a comprarte un pantalón y los championes? Sí, dicen que uno de los efectos inmediatos va a ser que van a aumentar las compras de uruguayos en Argentina
al menos por este mes. Igual es algo totalmente pasajero. Sí, aparte ¿cuánto puede incidir el turismo comercial de uruguayos en Buenos Aires? Claro, es algo totalmente pasajero y que incluso una devaluación es efectiva cuando la inflación no llega a igualar a ese porcentaje de devaluación de una moneda. Pero por ejemplo, las devaluaciones anteriores que hizo el propio Macri fueron todas alcanzadas por la inflación. Entonces cuando un uruguayo va a Argentina, en la primera semana puede ser que note que está todo barato, pero a la tercera semana ya la inflación los precios, emparejó todo, se ajustó el precio y un uruguayo va a comer a Argentina y una milanesa a la napolitana le sale 500 pesos. O sea, es así. Tiene que esperar a la próxima devaluación. Tiene que esperar a la próxima y salir en el buquebús justo ese día, porque ya los precios se van acomodando. Sí, un poco escuchando todo este panorama, ¿no? Que bastante negro se viene. Lo que uno piensa, ¿no? El gobierno o los grandes empresarios son todos tarados, gente que no razona, ¿no? O sea, hay gente muy inteligente, ¿no? Gobernando. Que puedas compartir o no las políticas es una cosa porque son inteligentes. ¿Quién gana en esto? La deuda más grande de la historia de la Argentina, casi, superior a su propio PIB, una oposición que no sabe si la va a poder renegociar, el FMI que no sabe si se la va a renegociar, la producción interna hecha pomada. ¿Quién gana? ¿Cuál es la proyección para adelante? Bueno, una de las preguntas que se hacía la gente en Argentina es, bueno, pero esto es lo que vinieron a hacer, son incapaces, porque se supone que una derecha liberal tiene un sistema que excluye, siempre hay un sector de pobreza estructural, como en Chile de un 15-20%, etcétera, pero funciona, o sea, logra que la economía funcione, que la tasa de inflación sea baja y más o menos mantener un desempleo cuando los ciclos económicos y de renta son buenos, sube el empleo, etcétera. Los salarios son más o menos, las relaciones de trabajo son malas. Pero no cierran 40 pymes. Pero claro, o sea, la economía funciona. En el caso argentino, lo que se dio es que Macri llega, levanta el cepo, hay una devaluación de hecho, pasa el dólar de 9 a 15, se aumentan los alimentos, se quitan las retenciones, Macri recibe al Estado argentino con un déficit fiscal de más de 6 puntos del PBI, y Macri lo que hace es quitarle impuestos a las grandes a las cerealeras, a las mineras, a las empresas de combustible, a las empresas de gas, hace grandes tarifazos del 3000% sobre el gas, sobre la luz. Bueno, ahí hay una gran transferencia de recursos de lo que recaudaba el Estado a las grandes empresas, claro, por vía del consumidor o por vía del renunciamiento fiscal. Claro, eso desestructura a la misma economía, porque una economía que tiene un déficit fiscal de 6% y renuncia a recaudar todo eso, está aumentando su déficit fiscal. Entonces, ¿cómo financiaba el déficit fiscal? El déficit fiscal en la época del kirchnerismo no se financiaba con deuda en dólares, con deuda externa. Se financiaba con deuda interna en pesos. Prendían la máquina del Banco Central y emitían pesos. En el caso de el macrismo, se endeuda primero pagándole a los fondos buitre, a los holdouts, y después toma deuda externa, ¿no? En dólares. Y para bancar ese sistema,
realizan esto de la bicicleta financiera, es decir, dólares que vienen frescos a la Argentina, pero no para invertir en fábricas o en emprendimientos productivos, sino para ponerlo en la renta financiera. Bueno, ese esquema es lo que hoy está volando por los aires. Y en ese esquema, los grandes ganadores, ¿quiénes son? Los bancos, que tienen ganancias exorbitantes. Y los inversionistas, eso. Los inversionistas de los fondos de inversiones. Las empresas privatizadas, las empresas de gas, las petroleras como Shell, como Chevron, las empresas, las privatizadas de luz, como Edenor, Edesur, o sea, que son parte también son empresas, las privatizadas por ejemplo, que son parte de grupos empresarios afines a Macri, por ejemplo. Macri se sospecha que es dueño de Edenor y de Edesur. Cuando Macri, por ejemplo, sube los peajes, todo el mundo sabe que Macri es dueño de los peajes. Entonces, hubo una transferencia gigantesca de recursos de parte de los sectores populares y del Estado a los grupos empresarios más concentrados, los que no tenían que ver con la producción, que estaban en todos estos negocios. Luz, agua, gas. Exactamente. Entonces, ahí hay grandes ganadores. No es solamente que hayan sido personas que hayan tenido impericia. El Toto Caputo, el que era ministro de Finanzas, que después fue presidente del Banco Central, había sido jefe de inversiones de la banca JP Morgan, de Goldman Sachs, y era amigo de todos los grandes gerentes de los fondos de inversión que entraron a la Argentina y que un día salieron con ganancias gigantescas. Entonces, ese es el modelo que intentó hacer Macri. Se pensó, hubo una ingenuidad, o sea, la parte de impericia, porque se supone que uno puede hacer todo eso, pero lo que está en el fondo de lo que quería hacer Macri era conservar el poder. O sea, porque vos haces todo esto así y sabés que en 4 años te tenés que ir porque saqueaste el país. La parte de impericia de ellos, ¿cuál es? Es que ellos pensaron de que como eran un gobierno de CEOs, de gerentes de empresa y de empresarios, de que el mercado les iba a ser más favorable en el tema de no cortarles el grifo de la deuda, por ejemplo, de que les iba a seguir prestando. Mientras ellos tuvieron crédito internacional, ese esquema funcionó. Cuando ellos dejaron de tener ese crédito internacional, voló todo por los aires. También tuvieron la ingenuidad de querer venir a ser un gobierno de una economía abierta, cuando en realidad el mundo está en una feroz guerra comercial y está donde lo que está de moda no es el neoliberalismo globalizador, sino lo que está es el proteccionismo y los nacionalismos. O sea, el mundo está lleno. Se puso de punta ahora con el acuerdo. El mundo está lleno de nacionalismo. Está el Brexit, está Donald Trump, está incluso los gobiernos europeos que se dicen por el libre mercado también son proteccionistas, como el de Francia, porque tienen, si firman el tratado con el Mercosur de libre comercio, contra su propia industria agropecuaria, tienen que proteger a sus propios campesinos. O sea, China es el único país que está todavía con las banderas del libre comercio, pero después, o sea, las grandes potencias que se han visto erosionado su propio poder. Es muy fácil ser el gran abanderado del libre comercio con la oferta y la demanda casi más grande del mundo también, ¿no? Claro, sí, y con los salarios más bajos y con todas las ventajas competitivas que tiene China. Con la precariedad laboral y todo lo que tiene China. Sí. Pero en lo que, si se puede decir desde un punto de vista neutral, en qué pecaron, uno se pone en la piel de un liberal y dice, bueno, pero ¿en qué pecó Macri? Para mí Macri en lo que pecó es en creer de que
como en un cuento feliz iba Que a siempre iba a tener venir, crédito. abrir la economía, tener crédito, y en realidad cuando abre la economía y el tipo dice acá se están dando todo el marco regulatorio legal para que inviertan, él tenía la esperanza de que iban a ir a invertir en emprendimientos productivos. Y no se dio eso. O sea, pero también es el mismo gobierno el que pone las tasas de intereses tan altas que generan que tampoco nadie quiere invertir a eso. Claro, esa era la contradicción. Los tipos pensaban de que atacando el nivel de vida de los trabajadores y abaratando los costos de la mano de obra, de que por ese motivo y por ser ellos un gobierno de CEOs, Iban a dar una el manito. capital norteamericano iba a venir y a poner fábricas y a invertir en la extracción Autopartes. de petróleo y en las autopartes y que iba a florecer la economía a partir de niveles de inversión buenos, digamos. Y ningún asesor le dijo, amigo, mirá que no está pasando. Eso no esto. sucedió. Los fondos norteamericanos que fueron a la Argentina fueron los financieros. Estos fondos comunes de inversión Inversión, que sí, conté privada. antes. Después, o sea, no hubo emprendimiento productivo. El nivel de inversión en el gobierno de Macri fue el más bajo de toda la historia. Ni siquiera con los Kirchner sucedió. Porque con los Kirchner, como dicen los peronistas, los empresarios sabían que se la llevaban con pala. Es textual esa frase. Bueno, entonces, Es de debido esa frase, ¿no? de Cristina. No. Hubo un acto que Cristina dijo, los empresarios conmigo siempre se la llevaron en pala. Y hay otros peronistas un contexto de los commodities, un montón de cosas. Claro, y hay otros que plantean el peronismo siempre pagó, con el peronismo siempre se llenaron de plata. Pero bueno, la situación es esa, es Y no que se la dio un economía- playground de flexibilidad laboral, digamos, de alguna manera que permitiera que la competencia Y fuera otra. también unas tasas de intereses tan altas de los fondos de inversiones que si yo tengo guita para invertir, pongo guita en tu deuda y a los 6 meses me pagas el 80%, ¿qué invertir en un emprendimiento productivo? Sí. La plata se maneja ahí sola dentro del banco y yo me Y quedo no hay que contratar empleados, no hay que contratar, Claro, sí, no hay sí. que construir nada. Es solamente ponerla ahí y esperar 6 meses, sacarla, cambiarla en dólares e irse. Y el peronismo, Damián, ahora que o sea, con los datos de las PASO ya conocidos, escrutados y con unos días a que se vengan las elecciones nacionales, ¿qué piensa hacer el peronismo? ¿Qué opción le da a la gente a nivel económica? Ante todas estas cosas que hizo Macri, ante la situación esta que vos contás de una deuda más grande que el PBI, ¿qué piensa hacer el peronismo? Bueno, hay dos planos de esa discusión. Uno es el plano de... Las retenciones, por ejemplo, que las Sí. exoneraciones de retenciones, las grandes exoneraciones de retenciones que hizo el gobierno macrista. ¿Vuelven? Bueno, todavía es una discusión dentro del bloque del peronismo La kirchnerismo. pregunta por alta, ¿la deuda se paga? La deuda sí, plantean de que la van a pagar. Las retenciones están dudando porque quieren tener una cara más moderada, digamos. Y desde ese punto de vista quieren presentarse como un gobierno amigo del campo. Alberto Fernández el viernes pasado se juntó con las entidades del campo para escuchar su situación y Alberto Fernández en ningún momento planteó el tema de retenciones. Lo que plantean algunos economistas como Guillermo Nielsen o como Álvarez Agis, el ex viceministro de Axel Kicillof, es que tengan un tipo de cambio competitivo para exportar el campo, que tenga un tipo de cambio en los 60 pesos. Hay que recordar que Alberto Fernández, cuando 2 semanas antes de las elecciones plantea de que el tipo de cambio está atrasado y que lo normal sería un tipo de cambio en 60 pesos, o sea, él también pujó por la devaluación. Lo que plantean es tipo de cambio competitivo, que el campo exporte con ese tipo de cambio competitivo, pero que deje un remanente de tanta cantidad de trigo. ¿Cómo se llama de eso?
de maíz. Donación. Y que eso lo venda no a precio internacional, sino a precio local fijado en conveniencia con el Estado. Esa es una propuesta que plantea Alberto Fernández para que no se dispare el precio de los alimentos básicos, basado en el trigo, todo lo grande sería maíz, exacto. Después hay otros economistas como Guillermo Nielsen también, que es asesor en deuda, que también es un tipo que estaba ligado a la banca JP Morgan, Morgan Stanley, que lo que plantea es que una de las claves productivas de Argentina es darle más rienda suelta a el pozo, a la explotación del pozo de Vaca Muerta, yacimiento de Vaca Muerta, el yacimiento, que es uno de los más grandes de Latinoamérica y que hoy en día tiene una capacidad ociosa importante, o sea, hay un... Sí, es petróleo pesado también, ¿no? Claro, es fracking. Bueno, lo que plantea Nielsen es meterse con todo a explotar ahí con privados y vía esa explotación empezar a solucionar el problema de la crisis energética argentina que es importante y que tiene muchos años. ¿Cómo no pudieron ellos recomponer su matriz energética después de todos estos años, ¿no? Claro, hay una cosa que es increíble, y es que Hay muchos países que han privatizado y sin embargo no tienen el mismo problema. Es cierto. A ver, Sí. Noruega, el 80% del petróleo que encontró y explotó se lo hicieron a través de empresas privadas y holding privado. O sea, Sí. obviamente que no es un ejemplo para contraponer Noruega. lo que pasa es que cuando se da la privatización de YPF por Repsol fue una estafa total porque Repsol explotaba y no invertía. Entonces, al no invertir, la capacidad productiva y la capacidad de extracción se fue cada vez más reduciendo y bueno, se llegó a los niveles actuales, donde el problema que tiene Argentina es que tiene petróleo, tiene gas, tiene Carbón, todo, tiene carbón, tiene todo y tiene que importar energía, tiene que importar energía eléctrica, ¿Importa gas? importa gas y a Chile. Bueno, tiene sus Una problemas. interdependencia energética con todo el resto de los países que están en la vuelta. Tiene una dependencia, sí, tiene dependencia económica de la exportación de materias primas y tiene dependencia también de tener que importar Algo por recursos general. naturales que tienen recursos, propios. claro, recursos que tienen propios y que no están explotados. Bueno, el peronismo va por ahí, va por una opción de moderación que le asegure al Fondo Monetario que va a cobrar la deuda, pero esto lo que hay que ser consciente es que va a redundar en más miserias para el pueblo trabajador, en más miserias para el pueblo pobre. O sea, estamos hablando... O sea, reducción de gasto del Estado siempre ataca primero a las políticas sociales, educación, salud, vivienda. Exactamente. Alberto Fernández en la campaña, uno de sus eslogans o de caballitos de batalla era que él en 2003 había entrado al Estado, al gobierno con Néstor Kirchner y que él sabía cómo salir de esta situación. El problema de esa comparación es que todavía lo peor de la crisis no pasó. Cuando asume Néstor Kirchner en el 2003, lo peor de la crisis ya había pasado y habían encajado una devaluación del 400%, que cuando viene Néstor Kirchner con el ciclo de ascenso del precio de las materias primas, bueno, hace que se recomponga la renta y bueno, y se genera un nuevo ciclo expansivo y bueno, puede pagar la deuda, se desendeuda, etc. Pero la situación actual se parece más al 99 argentino cuando De la Rúa asume que al 2003 cuando asume Kirchner. O sea, todavía no atravesamos por el 2001. Y esa es una situación, bueno, que es lo que
lo que despierta más interrogantes Por en algo, la situación política. o sea, y una de las razones del decreto de este domingo es evitar eso, evitar una corrida gigante, monetaria, que explote toda la mierda, ¿no? Que te lleve puesto todo, sí. Sí, Ahí ponele moño Macri y seguí para, no sé, a la luna. el riesgo que había era de que esta semana hubiera una salida de 10, 15 mil millones de dólares, que todo lo que ofertara el Banco Central se lo sacaran de la mano y que el dólar se fuera a 75 pesos. Hoy el dólar abrió en 59 y supuestamente los mercados estuvieron más tranquilos, digamos. Tampoco esta medida es algo que pueda asegurar un buen destino para la economía argentina, primero porque, como dije antes, se aplica tarde, después de toda la fuga que se dio, y bueno, y el otro problema es que no hay mucho margen de maniobra tampoco. Claro, no están, o sea, los fundamentos económicos de la economía argentina no funcionan, no hay inversión, no hay consumo, la industria está parada, la deuda es exorbitante y la moneda es repudiada por todo el mundo, o sea, no hay confianza en la propia moneda, está pulverizada. Entonces, o sea, todos los fundamentals económicos están mal. Eso es que el panorama es de gris para arriba. El panorama es complicado. Hay algunas fuerzas en Argentina, como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que llevó la candidatura de Nicolás del Caño, que han planteado el tema del no pago de la deuda, incluso intentando casi que demostrar por el absurdo, porque muchas veces la pregunta que se hace es ¿cuánto peores podríamos estar? Claro, la pregunta que se hace es, bueno, pero ¿qué pasa si no pagamos la deuda? Bueno, pero ahora lo que se está demostrando es qué pasa si pagamos la deuda. ¿Y qué pasa si pagaremos la deuda? Porque si se decide pagar la deuda, las penurias van a ser mayores. Yo estoy seguro que serían mucho mayores que si no se pagara esa deuda, que es ilegal, ilegítima, fraudulenta. Hay un tema también de política también, ¿no? Totalmente político. Sí, totalmente político, para bancar a un gobierno, claro, por un interés geopolítico y para bancar el Fondo Monetario a partir de la década del 70 se va moviendo por todo el mundo con los países que tienen crisis de deuda y escasez de dólares para facilitar la fuga de capitales. Es decir, cuando hay muchos capitales norteamericanos atrapados en un país, generalmente son los norteamericanos, va el Fondo Monetario, te da un préstamo, inyecta dólares en la economía y a través de una puerta giratoria van saliendo los dólares que se los llevan los grandes fondos de inversión, las empresas norteamericanas que generan hacen giro a sus casas matrices. Bueno, ese es el rol del Fondo Monetario y como sucede ahora en Argentina, auditarte toda tu política financiera, armarte tu política económica e incluso se instalaron en el Banco Central en Argentina. El Fondo Monetario tiene una oficina donde ellos monitorean la política económica. Bueno, eso es una pérdida de soberanía total de un país que, bueno, que es lo que está sufriendo Argentina ahora, ¿no? Bien, Changa. También como para cerrar, agradecerte y no sé si querés hacer alguna reflexión sobre lo que se vendrá, y nada, eso, agradecerte pila y también dejarte la invitación, sé que estás laburando en el grupo contra la reforma, y nada, queda abierta las puertas, los micrófonos de la radio para cuando quieran, ya sea a través de una entrevista, un spot, o lo que sea,
colaborar y apoyar con la campaña en contra de la reforma, que nosotros acá también pensamos que la reforma no es la forma y vamos arriba hoy. Muchas gracias por haber venido. Impecable, bueno, muchas gracias por la invitación y desde ya estamos con los colectivos contra la reforma, haciendo actividades, estamos comenzando una campaña de fotos con carteles contra la reforma. Queremos expresar en las redes sociales una campaña militante también. Ya están confeccionados y estampados los pañuelos de los colectivos. Y bueno, y la idea es también, contra esta idea de miedo, de odio y de militarización, plantear de que no es la forma, de que la militarización en América Latina ha dado resultados tremendos. Muchas veces nos remitimos a la dictadura y a lo que pasó hace... Ejemplos en México, Chile, Brasil. Exactamente. López Obrador en mayo reconoció, el Estado mexicano reconoce que en los 12 años de guerra contra el narco, que fue el proceso de militarización de la seguridad pública en México, dejó 250.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 1 millón de damnificados entre desplazados y heridos, etcétera. O sea, en Río de Janeiro, en 10 meses, 1.200 muertos a manos de las fuerzas de seguridad. Los robos aumentaron, se hicieron 300 robos más y más violentos que en el año anterior. Y realmente, y en el medio de la militarización de Río de Janeiro se lleva a cabo el asesinato de Mariel Franco, una militante política. Entonces, o sea, claramente no es la forma de esas 1.200 personas que fueron muertas a manos de la policía y de las Fuerzas Armadas. 120 son con inocencia probada, o porque el ejército se confundió y tiró bala contra un auto que no era, o porque estaba pasando una persona y se comió un tiroteo, porque los tiroteos subieron en un 56%. Entonces, digo, claramente, como decías vos, los ejemplos de militarización en América Latina, en Chile, en Colombia, en México, en Paraguay, en Brasil, son claros y está claro de que no hay que ir por ahí. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Queda la invitación y la puerta abierta. Nos vamos a una pausa y le agradecemos a Damián Rencoba que... Muchas gracias.